Entonces, es un tipo de archivo ABR que ustedes van a poder cargar en el Photoshop. Eh, Simplemente dándole doble clic a ese archivo, automáticamente va a abrir el Photoshop y ahí ustedes van a saber que está correctamente instalado. Si ustedes quieren verlos, es clic derecho dentro de su pantalla y hasta abajo se van a ir agregando sus pinceles que acaban de agregar. Todos estos pintan de cierta manera. Lo voy a hacer negro, así, para que vean. Todos pintan de cierta manera. Todos estos también se utilizan de alguna forma y hay páginas y hay muchas personas que se dedican a hacer este tipo de pinceles que son así, de esta manera, ¿no? Entonces, con esto ustedes pueden también agregar algún detalle, algún tipo de detalle en su ilustración. Hola, buenos días. Así es, todos esos son los que yo tengo cargados en mi computadora. Entonces, todos estos tienen propiedades diferentes y además también otros de los que les pasé son así como son algunos como templates para perspectiva. Entonces de aquí nosotros también podemos poner ciertos parámetros para nosotros poder ilustrar en perspectivas, ya sea arquitectura o lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, estos pinceles nos van a ayudar mucho para estar ilustrando. Pero hay una cuestión, estos pinceles están hechos a baja calidad, a 72 más o menos. Si ustedes, por ejemplo, tienen un diseño y dicen, yo quiero ponerle esta pieza que está aquí y la voy a poner aquí en la esquina para que se vea bonito. Obviamente no se va a ver bonito, se ve muy chafa porque si se fijan está pixeleado. Se va a ver muy mal y más que nada si ustedes quieren hacer un cartel o algo así con estos pinceles, está muy mal hecho. Entonces, ¿para qué sirven estos? Simplemente sirven para hacer textura. Les digo, el próximo trabajo es textura. El día de hoy les voy a estar subiendo al grupo las imágenes de textura que les va a tocar replicar, que van a ser de macro fotografía. Entonces van a poder ustedes estar practicando. El día de hoy me van a hacer una práctica y me la van a mandar el día de hoy también. Está fácil, está bien rápida. Entonces, bueno, para poder trabajar con todos los pinceles que nosotros tenemos, vamos a abrir ahora sí nuestra pantalla de pinceles, que es esta que está aquí. Con esta nosotros vamos a poder personalizar y cambiarle la característica a cada uno de estos pinceles y crear nuevos también. Entonces, yes, correos. Entonces, aquí vamos a poder hacer combinaciones. Voy a empezar básicamente con el pincel más sencillo, que es este. Este pincel es el que nosotros todos conocemos y que ya hemos trabajado con él. Entonces, a partir de este pincel yo lo voy a personalizar, lo voy a empezar a trabajar para que me pinte como yo necesito. Por ejemplo, al principio nos vamos a dar cuenta que tenemos varios menús aquí. El primero que yo tenía es el Tip Shape, que es la punta del pincel. Es el pincel básico, el pincel normal. Si ustedes también quieren ver, aquí tenemos pinceles artísticos. Les recomiendo que no los usen. Tienen sus propios parámetros, están medio raros y son muy pesados para usar. Entonces, no nos gustan. Podemos deformar entonces el óvalo. Podemos girarlo para que su ángulo sea como un poquito más caligráfico, a lo mejor. Más o menos así. Y vamos a poder también modificar la dureza, eso ya lo habíamos visto, y el espaciado, ¿no? Que es la sucesión de puntos que se van a hacer. Está sencillo esto. Después de eso,
vamos a tener Shape Dynamics, que es la presión de la pluma. Es para que nos respete, ahí lo voy a dejar, para que nos respete nuestra presión que estamos ejerciendo en la pluma sobre la tabla y que nosotros podamos hacer trazos sencillos, más o menos como esto. Después de eso vamos a tener otras medidas que vamos a poder modificar. Por ejemplo, la variación de ángulo, perdón, variación de tamaño y variación de ángulo. Con esto nosotros, en vez de tener un trazo limpio, vamos a tener esto. Ahí está. Vamos a tener algo así. No, ya no, es tarde. Vamos a tener algo así. ¿Le pueden poner el seguro, por favor? Thank you. Ahí empezamos a generar como cierta textura en nuestro pincel. Después de eso también tenemos variación de ángulo y también variación de redondez. En lugar de tener un pincel completamente redondo, dependiendo del ángulo y la dirección en la que nosotros estemos pintando, vamos a tener como algún trazo especial. Creo que de ahí empieza a cambiar bastante bien nuestro pincel de esta manera. La voy a hacer un poquito más sutil, más o menos así, y a lo mejor en mi diámetro mínimo y máximo hay como mucho cambio, ¿no? Si se fijan, aquí hay así como un grosor muy pequeño y uno muy grande en mi línea. Entonces, eso no me gusta tanto. Yo prefiero que mi diámetro mínimo sea un poquito más grande, más o menos así, para que yo sí pueda tener un cambio de pincelada, pero no sea tan marcado. Después de eso me voy a ir a la siguiente, que va a ser dispersión. Con la dispersión nosotros también vamos a poder trabajar qué tan abierto va a ser nuestro pincel. Hagan de cuenta como una lata de spray. ¡Yay! Se va a cerrar. Ahí está. Bien. Como una lata de spray. Entonces, su variación de dispersión va a ser eso. Lo puedo hacer mucho más amplio. Entonces, voy a lograr como estas figuras. Ahí está. Este tipo de trazos. Más o menos así. Después de eso voy a tener la siguiente opción que dice textura. Aquí nosotros vamos a poder tener texturas diferentes si nosotros las cargamos y las agregamos. Por ejemplo, aquí viene mi galería de texturas, que es así como que muy pequeña. La voy a hacer un poquito más grande. Ahí está. Y nosotros podemos cargar las texturas que nosotros queramos. Por ejemplo, estas las voy a agregar y se van a agregar a este pincel. Nada más el único detalle, ahí está, es que mi pincel me va a trabajar con la textura hacia los bordes. Entonces, en algún momento mi pincelada no me va a lograr como el efecto todavía que yo quiero, y además de que esta textura que tengo aquí no va a variar. Si se fijan, se hace un patrón de la textura. Ahí está. Se ven como se está nada más moviendo de arriba hacia abajo, o tiene un orden de arriba hacia abajo. Esas texturas yo preferiría que mejor no las usaran. Este que está aquí no lo vamos a hacer caso, no nos gusta usarlo porque sí está muy raro. Voy a quitar un poquito de la dispersión y
Lo voy a hacer así. Ok. Pero el siguiente, ahorita voy a aprender transfer, nada más para que podamos ver qué pasa aquí. Ese es el motivo por el que yo les pasé este archivo de texturas, porque aquí la siguiente opción, que es la de pincel doble, nosotros vamos a poder agregar a esa pincelada que es redonda, que tiene cierta dispersión, vamos a poder agregarle un pincel que sí tiene textura. Entonces, que es algo, le voy a quitar espaciado, que es algo así. Ajá. Entonces, esta textura que era más o menos una estampa o una figura, me va a lograr este tipo de textura que yo estoy pintando de esta manera. Esto es lo que yo quiero lograr con mis pinceles para generar una textura nueva. Yo voy a poder trabajar con el pincel que ya tengo redondo y además voy a poder poner un poquito más de espaciado si es que quiero. Ahí está. Voy a poder cambiar el tamaño del pincel interno o el pincel secundario, que es el que estoy trabajando. Entonces voy a poder hacer esto. Y también su dispersión a la hora de pintar. Entonces este detalle me va a estar saliendo de esta manera. Además de que tengo prendido transfer y es un poquito mejor el detalle cuando tengo prendido transfer que si nada más tengo, voy a quitarlo, ahí está, que si nada más tengo la pincelada como burda, como esto que me está saliendo ahí. Está haciendo entonces una combinación del pincel sencillo que era el circular y el pincel secundario que es esta textura que tengo aquí. Igual, esto me puede servir para alguna textura mucho más marcada, ¿no? Pero es mejor tener prendido transfer para que logremos realmente así como algo un poquito más sutil y que nosotros podamos lograr un degradado más o menos de esta manera. El pincel doble nos ayuda mucho. Vamos a quitar espaciado. Nos ayuda mucho a entonces generar ciertos detalles. Les voy a mostrar rápidamente. A ver si lo encuentro. Ay, creo que lo tenía en mi disco duro. Sí. Bueno, no importa. Yo creo que les voy a mostrar ahorita esta. Este es uno de los ejemplos que que les va a tocar hacer a algunos de ustedes en el próximo trabajo, que es replicar una textura y además ya vamos a meter color. Entonces, voy a agarrar a lo mejor algunos otros ejemplos, pero creo que este está como bastante bien, más que nada por los cambios de iluminación que tiene, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Primero que nada tengo que ver de mi forma general qué es lo que, qué pinceladas me van a ayudar. Entonces, más o menos, voy a ver que obviamente la pintura o el patrón que deja una piedra o que tiene una piedra es aleatorio, no es completamente como mecanizado, que más o menos en 3D se llama anisotropía, que es como un patrón que ahí se genera y se genera por hecho de las máquinas, no tanto por la naturaleza. Entonces no nos interesa, sino nos interesa que sea un poquito más aleatorio. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a trabajar nuestros pinceles
Y voy a empezar a ver cuál es el que me pudiera llegar a servir. Por ejemplo, este que tengo aquí sirve bastante bien de base. Si yo lo quiero guardar, lo voy a agregar como una pincelada nueva. Entonces, no va a ser un pincel nuevo hecho de a partir de una foto, sino es una pincelada con características especiales. Entonces, una vez que nosotros ya trabajamos estas opciones y ya nos gusta cómo pinta, las vamos a agregar aquí abajo, que dice nueva pincelada. Esta pincelada le voy a poner Roca o el nombre que ustedes quieran, y las vamos a poder ver. Aquí no me aparece esa opción. Bueno, me voy a ir a Window y le voy a dar Brush Presets. Ahí está. Esta otra ventana es todos los pinceles que existen y los que ustedes han guardado. Y además viene un preview de su pincelada. Cómo es un solo trazo, cómo les va a pintar. Entonces, hasta abajo se guarda mi pincelada que acabo de crear. Ahí está. Entonces, yo sé que la tengo guardada. Entonces, ya no necesito ahorita irme a esto, sino simplemente voy a bloquear ahorita en algún tono grisáceo, como verdoso, más o menos ahí. Y voy a bloquear. Más o menos una forma. Obviamente sí tienen que ser la forma de la figura, pero ahorita yo voy a hacer esto. Después de esto, entonces, voy a checar los tonos de iluminación y los tonos de sombra que va a tener mi pincel y, mi imagen que voy a estar replicando. Entonces, voy a empezar por esto que está aquí. Mi tono base a lo mejor está un poquito más oscuro de lo que yo quisiera. Entonces, voy a empezar con pinceladas muy pequeñas a marcar. Haz de cuenta que yo les estaba diciendo que la calidad del pincel es así como muy baja a la hora de que tú lo agarras y lo pintas de esta manera, ¿no? Entonces, pero si tu pincelada va a ser de este tamaño, obviamente no se va a notar el pixel, sino que va a estar a escala y se va a ver bien. Entonces, por ejemplo, si yo agarro estas son también pinceladas que yo he guardado y empiezo a trabajar de esta manera. Obviamente la textura va a quedar bien porque el objeto tú lo vas a ver más o menos a esta distancia, a esta escala. Entonces se va a ver bien. El chiste es de que tú la estás haciendo más pequeña y te está ayudando nada más a generar este tipo de textura que tienes aquí. Entonces, igual, podemos hacer un bloqueo y podemos hacer también una muestra de los tonos que nosotros vamos a tener en nuestra pintura, que es más o menos esto, más o menos esto que está aquí. Y me voy a ir otra vez a mi pincel que acabo de crear, que es este, y voy a seleccionar colores. Voy a empezar entonces a marcar de esta manera. Después voy a tener que agarrar tono negro e igual empezar a dar a lo mejor unos tonos de sombra, que es esto. Y luego voy a cambiar de pincel. El chiste y la idea general es que ustedes cambien de pinceles y que generen sus propios pinceles a partir de lo que nosotros, el archivo que ya les estuve pasando, o que ustedes puedan descargarlos como ustedes quieran. Por ejemplo, este pincel que yo tengo aquí lo voy a modificar. En mi pincel doble yo lo voy a cambiar hacia a lo mejor esto. Le voy a dar menos espaciado para que me haga una textura más densa y también mi dispersión sea menor. Igual en mi pincelada básica la voy a hacer más o menos así
Y creo que ahí me gusta cómo pinta. Entonces, esta textura que me está logrando me está ayudando también para bloquear. Bloquear. Y luego puedo irme a darle un poco más de dispersión. Más o menos ahí. Y empezar a meter detalle. Que es más o menos esto. Este pincel me gusta. Lo voy a guardar como Roca 02. Ya lo tengo guardado aquí, ya tengo estos dos pinceles guardados, entonces voy a variar entre uno y otro para dar estos detalles más o menos de esta manera. Entonces el día de hoy les voy a pedir, todavía no les voy a dejar las imágenes de textura, esas van a ser para mañana. Yo sé que mañana no van a estar la mayoría de ustedes, ¿verdad? Se van a ir. Qué suave. Entonces necesito que lo empiecen a trabajar y lo voy a revisar el miércoles siguiente. Ya para la siguiente entrega, hagan de cuenta, lo voy a revisar el miércoles, me lo van a entregar el jueves y el mismo jueves vamos a empezar con el rostro. Igual, les voy a tomar fotografía a todos, entonces vénganse así como que no tan feos, ¿sale? Y el día de hoy, lo que les voy a pedir, por favor, en un archivo de 2K, 2048 igual por 2048, este me lo van a mandar hoy, a 72 igual 16 bits, igual que el de la ilustración. Vamos a hacer dos ejercicios diferentes. Primero que nada, vamos a hacer degradados. Vamos a hacer un degradado radial con algún pincel que ustedes generen. El chiste del día de hoy es que quiero que ustedes trabajen con estas opciones que están aquí. Igual pueden cambiar hacia... pincel, ahí está. A dinámica de color, para que ustedes puedan trabajar entre algunos colores. Por ejemplo, si yo tengo rojo y verde, mi dinámica de color también sea de esa manera. Dependiendo de la dirección, etcétera, es como me va a pintar. Entonces, ahí está. ¿Pero lo vamos a hacer con cualquier color o escala? Con cualquier color. Sí, yo diría que fueran 3 colores. O si quieren trabajar con dinámica de color, también está suave. Si no, nada más las opciones que les acabo de decir. Quiero que sea de lo más denso a lo más claro. Ajá. Necesito que me trabajen mínimo 3 pinceles con esta densidad. Por ejemplo, este que tengo aquí. Luego me voy a cambiar hacia... van a cambiar las características como lo que acabo de hacer para hacer esto. Y por ejemplo, voy a meter un rojo. Ah, ok, los 3 tipos de pinceles van a estar en este. Así es, tienen que estar en este. Me van a trabajar de esta manera. Si se fijan, igual casi no estoy tocando la tabla para ver qué textura me va a lograr esto. Y otra vez voy a meter un tono un poquillo más denso. Y voy a cambiar de pincel con mis brush presets hacia otro que sea como este. Háganme un degradado así súper bonito. Mejoren mis brush presets. Este que está... No, estos no son los artísticos. Esos no. Este que está aquí. Entonces... El chiste también es de que ustedes no den control Z, sino que poco a poco vayan agregando. Si no les gusta,
agarren un color e invadan. Por ejemplo, el blanco yo lo voy a invadir más o menos aquí. Voy a agarrar este tono y me lo voy a llevar como un poquito más hacia afuera. Voy a crear o voy a seleccionar otro pincel de los que acabo de crear. Este que está aquí. Y también empezar a pintar un poquito más. A lo mejor este tono que ya se combinó aquí. ¿El degradado es en colores? Sí. Degradado con color. Quiero nada más, por favor, que el centro sea lo más claro. Entonces va a ser como lleno de luz. El exterior va a ser lo más oscuro. Hagan de cuenta como una viñeta o algo así. El otro degradado lo van a hacer lineal. De lo más oscuro a lo más claro. De arriba hacia abajo, abajo hacia arriba, no importa. Sino simplemente que me utilicen varios colores. Que vean que dentro de la paleta o dentro de su canvas se estén combinando los colores. Y No se ve como el cambio, ¿no? así es. Y que se vaya haciendo lo más sutil que puedan. Y que se vea la diferencia de pinceladas que ustedes están creando. Otra vez me voy a regresar a este. Y voy a marcar. Estos tonos que me están logrando aquí me están ayudando a seleccionarlos. Y hacer degradados de esta manera. Vamos hacia otro. ¿Sí? Sí, en un ratito más la voy a subir. Sí, para que la tengan. Sí. Si no te sale esa opción, qué buena pregunta. Creo que a varios les ha pasado. Si no te sale esa opción, haz de cuenta que yo voy a quitar esto. Haz de cuenta. Su pincelada no les da chance de hacer el degradado, sino les hace esto. A lo mejor su driver de la tabla no ha estado así como que muy correcto, etcétera. No pasa nada. De todos modos lo pueden hacer. En dispersión sí lo pueden trabajar un poquito. En ángulo también. Y en pincel doble lo pueden trabajar también. Más o menos. Bueno, este es un pincel sencillo y lo voy a dejar así. Ahora, lo que ustedes van a hacer para que les haga el degradado es bajar su opacidad más o menos a 15 o 25. Entre ese rango, tú vas a tener esto. Sí vas a tener una pincelada bastante dura, pero con los clics que des, es el degradado que vas a ir sacando. Entonces, por ejemplo, primero va a hacer esto. Luego poco a poco voy a ir agregando hasta que se vaya haciendo más oscuro. Estoy seleccionando un color bastante oscuro aquí. También lo que puedes hacer para que se vea más marcado ese degradado es que tu pincelada la puedes cambiar en el modo. El modo lo vas a poder cambiar a multiply, por ejemplo, si quieres que sea un degradado hacia oscuros. Entonces, vas a hacer esto, es una sola pincelada. Y luego, cada vez que yo vaya agregando una pincelada más, se va a ir oscureciendo una sobre otra hasta llegar a lo más oscuro. Eso es lo que pasa, hagan de cuenta como si estuviéramos usando acuarela o Charpax, que cada vez que pasamos encima de él se va haciendo más oscuro. Es lo que pasa con el modo. Entonces, igual, está suave, ¿no? Sí. Creo que sí deja como un degradado muy suave. Lo único que hice fue seleccionar alguno de estos. Por ejemplo, ese. En mis propiedades
del pincel, aquí. Cambié la dispersión un poquito. Cambié... aquí debería de tener variación de ángulo y no me está variando. Pero bueno, lo voy a dejar como si no tuviera nada. Esto. Shape Dynamics. En Shape Dynamics es variación de ángulo. Si se fijan, aquí van girando dependiendo la cantidad que tengo. Mande. El programa que nos pasó solamente con pasarlo al desktop, a la compu ya se descargaron. Sí, lo que tienen que hacer es darle doble clic a los pinceles y se cargan. Si no, lo que pueden hacer es irse al Photoshop, le dan clic aquí en este pequeño engrane que está aquí en la esquina y les va a abrir este menú. Aquí ustedes pueden cargar pinceles, load brushes, y se van al archivo, le dan clic y se van a agregar. Igual ustedes van a tener algunos pinceles que no les gusta, entonces pueden ir al preset manager, pueden agarrar los que no les convencen. Por ejemplo, este no me gusta tanto, este tampoco, o esta cantidad, y los puedo borrar. Entonces ustedes van limpiando, van depurando los pinceles que no necesiten y van dejando los que sí les gusten. Entonces, si se fijan, esta pincelada también está bien sencilla, pero me logra una textura muy suave, ¿no? No tan marcada, no tan dura, pero me está logrando el degradado que yo necesito. Entonces, así pueden empezar. El chiste es que el día de hoy me manden 2 degradados. Uno radial y uno lineal. Con 3 pinceles. 3 pinceles. Y 3 colores. Y sí, 3 colores. Pero se pueden esperar y al color. Me gustaría que fuera color. Ajá. ¿Cuáles son las especificaciones para abrir el archivo? No sé, podemos seleccionar cualquier pincel o igual vamos a usar doble pincel. Pues puedes seleccionar cualquier pincel porque, te digo, pueden hacer lo que yo acabo de hacer, que es seleccioné un pincel. Por ejemplo, este de líneas que está así como que medio feo. Nada más lo único que hice fue modificar su ángulo en Shape Dynamics. Modifiqué su ángulo y en dispersión modifiqué también un poco su dispersión y a lo mejor la cantidad. Y con esto me está logrando ese efecto. Les digo, yo le bajé un chorro a la opacidad para que me haga esto. A lo mejor pueden también trabajar un poquito con el flow, pero normalmente yo el flow lo dejo 100%. ¿El flow qué hace? Mira, el flow, a diferencia de la opacidad, te marca cada pincelada una sobre otra, o cada punto uno sobre otro. Aquí yo tengo 100% de flow, que es esto, y 100% de opacidad, que es esto. Si yo le bajo opacidad, se ve transparente. Ajá. Si yo le bajo de flow, es que le bajé demasiado, hace esto. Ajá. Por eso a mí no me gusta usar el flow muy bajo, porque me marca cada uno de los puntos de mi pincelada y me hace esto. Entonces, si alguno de ustedes logra una textura suave con eso, está bien, no hay ningún problema. Yo nada más les recomiendo que no la usen porque su pincelada se va a ver como ensuciada. Entonces, es mejor tener esto y ya ustedes modifican ángulo, dispersión y todo lo demás. Y con eso, si ustedes quieren usar pincel doble, nada más tengan cuidado que no sean, por ejemplo, esto, ¿no? Que es ya así como algo demasiado exagerado. Y a lo mejor podría servir, pero ahí está, sí. Me hace esto. Y se ve horrible, la verdad. Eso no es textura, es una barbaridad. Entonces, sí, es preferible de algo que tenemos así, lo cambiamos, multiply otra vez, y Shape Dynamics, ángulo para que sea algo así, la redondez y la dispersión
poquito más. Ahí está. Entonces me va a lograr algo así. Entonces, otra vez, puedo empezar a trabajar con estos tonos. Así es, cambiándole sus opciones. Lo único que yo estoy buscando es que a la hora de que ustedes estén haciendo su degradado, no me dejen un patrón como este. Eso sí está mal, está así horrible, porque obviamente en la naturaleza no existen patrones de esa manera. No hay. Entonces hay que tratar de evitar que les logre eso. ¿Sale? Lo pueden guardar, ese pincel lo pueden guardar, les digo, lo pueden guardar aquí como un brush preset, que es este. Y se va a guardar no aquí, sino se va a guardar acá en sus líneas de pincelada, que son todas estas. Aquí se va a guardar, entonces cada vez que ustedes quieran o se acuerden que tenían una textura más o menos de piedra, ahí la van a tener guardada. El documento igual mándenmelo, déjenme ver porque quiero ver qué tipo de archivo se les hace más fácil. ¿Y de nombre? PNG. ¿Y de nombre? Nombre va a ser textura, versión 1. Mande. En radial y en lineal no se puede. Por ejemplo, el centro va a ser blanco y uno de los extremos lineal. Sí, que llegue al blanco. Necesitamos empezar ya a trabajar con luz, entonces blanco es lo más intenso. Y del oscuro puede ser negro o puede ser un tono así como mucho más oscurecido que como este. ¿Sale? Ok. Bien, pues comiencen. Si no han pasado los pinceles, por favor, pásense el USB con los pinceles. Profe, primero no me deja abrir ¿El archivo? Ok, eso quiere decir que a lo mejor tu Photoshop o es muy nuevo o es muy oldie. Cualquiera de los dos. Entonces... ahorita te voy a ayudar.